La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Les pegan, los encierran, les hacen mucha agresión. Desde chiquiticos, desde que nacen, los maltratan. Abandono, no sé, mientras van creciendo falta de oportunidades para seguir estudiando. Sí, yo siento que en este país están bastante abandonados la niñez. Se les habla grosero, con palabras choteras, también física, maltratos como con zapatos, con fajas, con paletas. Y las estadísticas actuales nos están demostrando que al menos una persona al día egresa por el síndrome de violencia. De estos, prácticamente el 80% son niños. Y año con año, según las estadísticas que se están llevando, se está incrementando. Ese tipo de situación en la cual un adulto, usualmente, ¿verdad? Casi siempre es un adulto, le hace algo a un niño que lo lastima, lo afecta, daña su desarrollo, daña su integridad, etc. Y hay otro grupo que es lo que llamamos por omisión, por lo que se deja de hacer por los niños y las niñas. Por ejemplo, la negligencia o el abandono, que tiende a ser menos denunciado. No es posible que una adolescente consulte una semana con una fractura que le provocó el papá, venga a la siguiente semana con la fractura en otro brazo y pase inadvertida, tenga que venir con un trauma mucho mayor donde ya se complete el valor fundamental vida para que se alerte el sistema. Eso es lo que nosotros quisiéramos cambiar. Nosotros estamos levantando una bandera, llamando la atención, diciendo hay que hacer un alto en el camino, hay que repensar cómo nos estamos relacionando. Nosotros somos un país que ha ido impulsando una cultura de paz, sin embargo la violencia sigue creciendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y le acompañaré en los siguientes 60 minutos en el análisis de un tema que definitivamente debe llamar a la atención a todos y todas en Costa Rica porque es responsabilidad de todos y todas como país. No más violencia contra los niños y las niñas en Costa Rica. ¿Por qué vamos a abordar este tema? Pues precisamente porque muy recientemente la Caja Costarricense del Seguro Social y el Hospital Nacional de Niños declararon la violencia contra los niños y las niñas en Costa Rica como una epidemia nacional, dado los altos índices que esto ha ido causando en el país recientemente. Por eso, para hablar sobre este tema que definitivamente nos debe preocupar a todos y todas, como les dije anteriormente, porque son nuestros niños y niñas, el futuro de nuestra Costa Rica, los que se están viendo violentados en diferentes maneras. Y vamos a hablar sobre este tema con Rodolfo Vicente, director del Instituto de Estudios en Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, conocido como INEINA. Bienvenido, don Rodolfo, una vez más aquí a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña ahora la señora Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Maribel. Y además tenemos la participación del señor Rodolfo Hernández, quien es director del Hospital Nacional de Niños, uno de los impulsores de esta importante campaña. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, doña Maribel, por la invitación. Definitivamente es un tema del que deberíamos haber hablado hace mucho tiempo y no haber esperado a alcanzar los índices que tenemos actualmente en el país. Y precisamente para iniciar me gustaría tal vez don Rodolfo Hernández, que usted nos comente por qué el Hospital de Niños ha declarado epidemia nacional la violencia contra niños y niñas en Costa Rica. Bueno, hay que hacer un recuento de los últimos 10 años, sí. Aunque sabemos que la violencia infantil está
inserta en la misma humanidad. La humanidad tiene historias trágicas de violencia infantil y de violencia contra la familia, porque aunque hemos enfocado esto en violencia infantil, esto es violencia intrafamiliar. Sí, claro. Están unidas una con la otra. En el año 2000, que ya era preocupante, y pensábamos que era preocupante, porque atendimos 365 casos en ese año de lo que llegaba al hospital. Y sabíamos por estudios que habían sido publicados por la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, y que se han repetido esos estudios posteriormente, cada caso detectado, probablemente por cada caso detectado, hay cerca de 10 casos no detectados. Ya era preocupante, pero para el año 2005 estábamos valorando ya no un caso diario, que es el promedio de los 365, sino estábamos llegando a 4 casos diarios referidos al Hospital Nacional de Niños para estudio de agresión infantil. Y para el año pasado, el cierre del año 2010 es de 2.576 casos referidos para estudio, lo que nos da un promedio de 7 casos diarios estudiados por agresión infantil. Eso es un aumento en una década del 700%. Y si eso lo sumamos a las otras manifestaciones de agresión que existen en Costa Rica, no vemos excepciones. La agresión de la mujer, ahí está la agresión del adulto mayor, la agresión que vivimos en las carreteras, los accidentes de tránsito, el asalto a mano armada, todos estos también han ido en aumento, porque son parte de un fenómeno de violencia social en donde en este momento estamos viendo la expresión de lo que ocurrió hace 20 o 40 años. Si tenemos que buscar qué ocurrió, tenemos que remontarnos hace 20 y 40 años y ahí vamos a encontrar las causas. Fue el periodo en que Costa Rica cambió, donde mamá y papá están trabajando, donde la enseñanza de los niños se lo dejamos a la televisión o en manos de terceros que nunca le van a brindar el mismo cuidado a los menores. Lo que está pasando ahora con los menores es lo que ocurrió con los menores hace 20 y 40 años, que están reproduciendo las conductas de agresividad en este momento. Tener 7 casos diarios es terrible. Por eso decidimos declarar el problema de la violencia infantil como una epidemia. Y realmente es una epidemia si utilizamos cualquiera de las definiciones de epidemia. Esto es más que una epidemia. La Organización Mundial de la Salud define como epidemia cuando se alcanzan 10 casos de una patología por cada 100.000 habitantes. Si eso lo correlacionamos con la población de Costa Rica y le sumamos los casos que conoce el hospital y que conoce la caja en total, que conoce el Patronato Nacional de la Infancia, en Costa Rica se agrede a un niño de cada 500. Es una cosa terrible, ¿verdad? Mucho más allá de lo que se ha establecido. Mucho más de lo establecido. Nosotros nos preciamos de ser un país de paz, pero con esos números no podemos ser un país de paz. Por eso decidimos denunciarlo, porque esta es una denuncia pública en Costa Rica y el mundo, porque esta noticia no solo se está llevando a cabo en Costa Rica, sino se está llevando fuera de Costa Rica. Sí. Y nos han dado un apoyo extraordinario y vamos a seguir en eso. Esta es una enfermedad social. Si no la atacamos en sus bases, igual que hace uno con la medicina, si uno quiere evitar el sarampión, tiene que vacunar contra el sarampión. Si queremos evitar la violencia, tenemos que vacunar a la población contra la violencia. ¿Y cómo hacemos eso?
Y más con una población que parece que está bastante consciente de esta situación. Sí. Porque si bien nosotros no realizamos una encuesta, sí realizamos un sondeo. Una Mirada hizo un sondeo entre las y los costarricenses y ellos manifestaron preocupación, ellos y ellas manifestaron preocupación sobre los altos índices de violencia en Costa Rica y especialmente el maltrato a que son sometidos nuestros niños y niñas. Vamos a ver sus opiniones. Es algo, terrible como maltratan a los niños hoy en este día, violaciones, maltrato físico, mentalmente, es algo psicológico todo, es algo terrible. Otra vez que no se les deja hacer tal vez lo que ellos necesitan, ¿verdad? Jugar, cosas así pienso yo que pueden ser los que ellos están sufriendo ahora. Les pegan, los encierran, les hacen mucha agresión. Desde chiquiticos, desde que nacen, los maltratan. Abandono, no sé, mientras van creciendo falta de oportunidades para seguir estudiando. Sí, yo siento que en este país están bastante abandonados la niñez. Se les habla grosero, con palabras choteras. También física, maltratos como con zapatos, con fajas, con paletas. Bueno, lo que yo he visto aquí que hay madres que se ponen a tomar y les pegan a los niños. Hogares donde hay alcoholismo, donde hay vicios, donde hay droga, son hogares donde el niño va creciendo con una formación muy deficiente. La soberbia que tienen los papás, el carácter que tienen ellos para poder tratar a los niños, se desquitan con ellos según el crecimiento que ellos tuvieron con sus propios papás, entonces se lo devuelven a los hijos. La gente cree que el maltrato es un maltrato físico únicamente y cosas desde una comparación entre hermanos, como por qué no sos como este, por qué no haces esto igual que aquel, allá ahí hay agresión, para mí hay agresión. Eso, y además hay agresiones patrimoniales inclusive, donde un padre que compra algo en diciembre lo empeña en enero sin consultarle nada al chiquito, o sea, me parece absurdo, pero para mí hay un montón de agresiones y la mayoría quedan en el aire. Los golpean, los matan. La violencia que más afecta es la de los que le dan los padres en las casas, de un regaño, del que no quiero que le pase lo que me pasó a mí y por eso los castigan o les dicen, y eso ya es una violencia que viene creciendo desde pequeños. Una violencia en crecimiento, parece que la gente está consciente de esto. Ahora, ¿cuál es el origen de esta violencia? Porque es una violencia que se está manifestando en todas partes, estamos de acuerdo. Pero, eso que decía don Rodolfo, las niñas y los niños en sus hogares, con las personas que son las personas que están llamadas a protegerlos, ¿en qué estamos fallando en Costa Rica? Desde el INEINA, ustedes han logrado determinar algunos factores que estén dando al traste con esa sociedad pacífica que decimos construir y que muchos sí quisiéramos construir. Sí, a mí me parece, primero me parece muy interesante ver que en la historia han habido picos de maltrato y violencia hacia los niños permanentemente. Y uno de los temas que ha tratado el INEINA durante más de 21 años es precisamente cuál es la incidencia social. Y nos hemos preguntado, digamos, este espacio de reflexión, que no quisiéramos que quede como un espacio de reflexión, sino que pasemos a la acción, es el tema del país más feliz del mundo, por ejemplo, ¿verdad? En las encuestas, y qué está pasando con nuestros niños. Yo, para traer a colación el tema, quisiera empezar por dos frases típicas. La de la anterior directora del INEINA, que siempre comentó que la paz empieza por los niños, y que estamos construyendo eso si no hacemos nada para que la paz empiece por los niños. Y otra por don Felipe González Flores, fundador del PAN, que dice que una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad enferma. Yo aplaudo, y el Instituto aplaude, y la Universidad Nacional aplaude la iniciativa del Hospital Nacional de Niños de que se vea el tema del maltrato físico y el maltrato emocional y cualquier tipo de maltrato como una pandemia, ¿verdad? Vimos todas las acciones que se han tomado, digamos, con el H1N1, que me parece muy bien, es una política de gobierno excelente, pero ¿qué pasa con los niños? O sea, cuando el 21% de nuestra niñez está maltratada y está abusada, algo tenemos que hacer. Yo sí creo, desde mi perspectiva como abogado, que ha sido un faltante de dar a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño. Me parece que eso es importante, porque sigue viéndose al niño como parte privada de la familia, como un objeto más en la familia. No se le da ni su categoría de persona, ni su categoría de dignidad, y en otro momento voy a hablar de parte de la legislación que se incumple permanentemente, y además la ineficiencia de la gente, porque la gente, donde movemos el video, que a mí
me motiva porque nosotros hacemos encuestas periódicamente que conocen el tema, pero no son capaces de denunciar. No son capaces de denunciar porque lo que hacen los papás está bien que lo hagan. O sea, les dan una autoridad suprema como que yo no me meto ahí porque es vida privada, ¿verdad? Como que no me meto. Y parece que me está ganando la partida la Sociedad Protectora de Animales, que hay mucho más denuncia, que hay mucho más organización, que hay mucho menos temor a denunciar que en el tema de niños y niñas. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es que se sigue derivando que cualquier problema de niños es un tema del PANI, ¿verdad? Porque esa es una depositación, yo me quito el problema, se lo paso al PANI, ¿verdad? Cuando toda la legislación dice que es un problema de todo. Yo quisiera ver a toda la gente que opina sobre niñez y adolescencia que nos convirtamos en agentes denunciantes al Ministerio Público, ¿verdad? Porque cuando uno oye tratos crueles e inhumanos en tratados internacionales, yo no puedo considerar que se vea visto como un maltrato sencillo lo que está llegando al hospital de niños y la gran invisibilización de niños que no llegan al hospital de niños, ¿verdad? Porque ahí es donde yo me apropio y digo, bueno, esos son los que llegan y gracias a Dios que llegan por un lado, pero por otro lado, todos los traumas que van a tener de todo tipo son irreversibles. Entonces, ¿qué pasa con esos vecinos? Son cómplices de esto que está ocurriendo y como cómplices deben ser denunciados también. Doña Mariel, ¿usted quería opinar al respecto? Sí, a mí me parece importante que se tenga en cuenta que el fenómeno de la violencia tiene muchas facetas y muchas causas. Y me parece muy adecuado lo que está diciendo don Rodolfo Vicente, en el sentido de que esto hay que abordarlo desde una situación articulada, con esfuerzos encaminados. No corresponde únicamente a una institución. Porque, ¿qué es lo que sucede? La gente muchas veces está viendo el problema, como decía don Rodolfo, no quieren meterse porque tiene que ver en el ámbito de lo privado. Yo creo a veces que tomamos distancia y hacemos una negación de lo que está sucediendo, porque muchas veces esa misma persona que está viendo el problema es víctima también de violencia. O lo fue en algún momento. O lo fue en algún momento. Entonces puede verla, pero no puede llegar más allá y toma su distancia. Entonces sí creo que hay que integrar una serie de factores, conocerlos y de hecho desde ese punto de vista los más vulnerables de nuestra población son los niños y las niñas en todo sentido. Y el hecho de que en nuestros hogares pase el 80% de las cosas más graves en agresión, y en esto es importante, creo yo, hacer una distinción, y lo he hablado mucho con el doctor Hernández, es el hecho que lo que nos llega al hospital es lo que ya viene haciéndose de mucho tiempo atrás. O sea, es todas esas etapas que han pasado antes y que terminan en un hecho físico. Pero toda la parte... no es casual, digamos, que tuvo algo ahí y pasó. O sea, ya es como la línea final. Una línea final, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a analizar todas estas primeras líneas, ¿verdad? Y ahí es donde, como institución, tenemos que ser no solo analizar los derechos, sino hacer derechos en acciones. Definitivamente tiene que ver con asuntos de estilos de crianza también. Sí. Por supuesto que yo coincido que esto no puede ser una acción de una sola institución. Y eso estoy convencido porque esta es una epidemia. Realmente es una epidemia. Y hay que darle el mismo trato de las epidemias. Cuando tuvimos el H1N1, participó la Caja, participó el Ministerio, participó el gobierno como tal, se buscaron los recursos para hacerle frente a esta epidemia y tuvo menos muertos que lo que ocurrió en el año 2010 a consecuencia de la violencia. Bueno, pero no sucede exactamente así con el tema de los niños y niñas, pero como tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con ustedes para seguir abordando ese tema más en profundidad. Quédese aquí en Una Mirada, que ya regresamos con este tema.
Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Visite Una Multimedia, el portal multimedia de la Universidad Nacional en Internet, donde encontrará videos, podcasts y las últimas noticias del quehacer universitario. www.una.ac.cr/multimedia. Navegue por el sitio e infórmese a través de Campus TV, el micronoticiero exclusivo para Internet que constantemente le brindará los últimos acontecimientos de la Universidad Nacional. En Una Multimedia también podrá ver las entrevistas realizadas para el programa televisivo Una Mirada, además de disfrutar del programa radial Visión Crítica por medio de podcasts descargables de cada una de las ediciones. Visite www.una.ac.cr/multimedia. Una Multimedia, información para el desarrollo. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Visítenos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la segunda planta del Centro Comercial Plaza Heredia. Todas nuestras publicaciones se encuentran en las principales librerías del país. Editorial Universidad Nacional. Una ventana a la cultura. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema Alto a la violencia contra los niños y niñas en Costa Rica, un tema que ha sido declarado como una emergencia nacional porque ha adquirido características de epidemia, los altos índices de violencia contra niños y niñas que estamos viviendo en Costa Rica en este momento. Precisamente don Rodolfo, el director del Hospital Nacional de Niños, nos explicaba cómo en otros tipos de epidemias ha habido una acción más rápida e interinstitucional de parte de diferentes instituciones del Estado, incluso ONGs, o sea, no se circunscribe solo al Estado. Ahora, ¿por qué en una situación como esta, que involucra a nuestros niños y niñas, no se reacciona de igual manera? ¿En qué estamos fallando? Bueno, lo primero es que este es un tema que, a pesar de las entrevistas que me sorprendieron, la forma en que lo externaron, este es un tema que la familia costarricense no habla y no quiere hablar porque nadie está exento de la violencia intrafamiliar. Se ve en las clases altas. Nosotros tenemos innumerables casos de agresión infantil en clases pudientes, en familias de profesionales, en clase media y en la clase baja. Este no es un problema de áreas marginadas. Este es un problema de toda la sociedad costarricense, que hay que resolver entre todos. Por eso les decía que hay que hacerlo igual que cualquier epidemia. En este momento, pues los que nos hemos acercado más, el Hospital La Caja y el Patronato Nacional de la Infancia, que eso nos ha causado una gran satisfacción porque en el pasado a veces sentíamos que no estaba tan cerca, pero a través de doña Marielos, en su condición de presidenta ejecutiva del PANI, hemos empezado a caminar juntos. Pero no solo es el PANI, don Rodolfo Vicente lo decía, esto no es solo el PANI, PANI es una parte, esto es de la Caja, que es la red de atención en salud principal y más grande de Costa Rica. Esto es de la medicina privada, esto es del Ministerio de Educación. Sí, claro. Si uno ve las causas, es un problema educativo en Costa Rica.
Es tal la distorsión educativa que hay familias que consideran que el castigo físico es permitido o que algunas de las barbaridades que hacen en la casa es permitido porque siguen considerando al niño como un objeto más de la familia, que le pueden hacer cosas. No se le ve como una persona. No se le ve como persona. Y es una persona totalmente individual que hay que respetarla. Los derechos del niño es para asegurarles su educación, es para asegurarles su felicidad, para asegurarles su derecho al juego, el respeto a la individualidad. Y entonces, si tomamos solo los derechos del niño, la violación de los derechos del niño es la segunda causa, después de negligencia, es la segunda causa de agresión infantil. Representa el 23.7% de los casos que llegan al hospital de niños. Entonces, ¿qué hacer con este problema? Porque una parte, por supuesto, que va a ser la denuncia. El que sabe que hay un vecino agrediendo a un niño o agrediendo a cualquier miembro de la familia y no lo denuncia, es cómplice de la agresión. Esa persona que no denuncia está infectado con el virus de la agresión infantil, porque de la violencia infantil, porque la misma complacencia, el hacerse de la vista, el hacerse el ciego y el sordo, lo hace partícipe de este fenómeno. Por eso la campaña está orientada, en primer lugar, a hacer visible este problema y luego, en segundo lugar, educar para prevenir. Si nos quedamos en la etapa en que estamos, que es el de la atención, es una etapa muy tardía. Para que llegue un paciente al hospital es porque no se hizo nada en educación, no se hizo nada cuando empezó el primer fenómeno de la agresión, que es un fenómeno de escalada. El primer día le grita a un chiquito, el segundo día le pega una nalgada, el tercer día le pega un pellizco, el cuarto día le dan con un garrote hasta llegar a matarlos. Los que han muerto en Costa Rica, los 46 casos que murieron en todas las formas de agresión infantil, abuso físico, abuso sexual, accidentes de tránsito y la negligencia o incumplimiento de tratamientos en Costa Rica de pacientes que tienen enfermedades crónicas y que les empieza a molestar a la familia y no les dan el tratamiento y les aceleran su muerte, esos 46 casos nos están pidiendo a gritos que hagamos algo por ellos. Sí, aportando un poco en este tema, porque inclusive sigo yo viendo cómo hacemos que la comunidad nacional conozca los derechos de los niños, ¿verdad? Porque la convención tiene ya 21 años, el código tiene 11, y se sigue desconociendo efectivamente qué es un niño, o sea, niño en su condición de persona, en su condición de dignidad. Entonces, ahí vemos cómo seguimos con el viejo paradigma, podríamos decir, del niño objeto, el niño que nos da lástima, pero no el niño en su calidad de persona. Entonces yo quiero traer a la mesa también el niño y la niña en vientre, ¿verdad? Porque hay una agresión terrible del niño y la niña en vientre. Y después cuando uno comienza a leer documentos, hablan en los grupos etarios de 0 a 2, de 2 a 4, ¿cuál 0? Si desde la concepción ya es niño, o sea, legalmente ya es niño. Entonces desde ahí hay que protegerlo. Yo no quiero hacer una disculpa a las familias agresoras, porque me parece que las familias tienen que educarse, pero ¿cuál institución de gobierno atiende a la familia? O sea, tenemos un vacío estructural para la atención de la familia, para formar familia. Nosotros que tenemos proyectos en todas partes del país, en pequeños grupos, efectivamente cuando nosotros capacitamos familias decían, yo no sabía que eso no se podía hacer. Es posible que no sepan que se podía hacer. Es un problema de crianza. Es un problema de crianza, de educación, patrones de crianza hacer. Pero sí quería traer de ejemplo, porque sí me parece importante traer de ejemplo, digamos, la posibilidad del mismo niño o niña a poder denunciar, ¿verdad? Sí. Esa efectividad de la denuncia no se ha hecho posible. Por ejemplo, en delitos sexuales, que se le ha dicho que es una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI, ¿verdad? Cuando el niño va a declarar, se le hace la prevención de que si quiere o no declarar en contra de su pariente. Sabemos que todo el maltrato, que todo el abuso está en primer término dentro de la casa, ¿verdad? Más de un 80% son personas muy cercanas y el tema del sátiro hace tiempos pasó a la historia como que son los menos.
Entonces, si al niño se le pregunta si puede o no declarar de acuerdo a un artículo constitucional, que es el 36, se pone uno a pensar que el artículo 36 viene inspirado en la reforma de la Constitución del 49 y que trae el mismo artículo de 1871. ¿Qué se creía en 1871? Bueno, la familia patriarcal, ¿verdad? La familia privada, ¿verdad? Una familia monolítica, que no se puede uno meter, que no se pueden separar las partes. Y entonces se pone uno a pensar, qué curioso, este país ha avanzado muchísimo en el tema de los derechos humanos. Y en el tema de los derechos humanos sabemos que, porque la Sala Constitucional lo ha dicho reiteradamente, que los tratados internacionales tienen fuerza superior a la ley común. Entonces nos ponemos a pensar, inclusive sobre la Constitución, y nos ponemos a pensar, ¿por qué se le pregunta al niño si quiere o no puede o no quiere declarar contra un pariente? Ya eso es un tema obsoleto. ¿Por qué? Porque está la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene que aplicarse el interés superior, y el interés superior es no poner al niño en la disyuntiva de declarar o no declarar, porque vemos que un montón de causas de abuso sexual se caen porque el niño quita la demanda y efectivamente la quita por presiones en la misma cosa. Entonces, ¿qué creo yo? Que sí hay que volver a retomar qué significa el interés superior, ¿verdad? Yo lo he visto con proyectos que tengo en Limón, con el mismo PANI, donde el interés superior se desconoce, o sea, se usa como un estribillo, pero no se conoce. Y donde vemos también que ya el tema de violencia estaba catalogado en la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué nos está pasando? O sea, legislación sobra. Exacto. Como nos sobra aquí, ¿verdad? Porque hay miles de leyes. Cada vez que hay algo, deciden hacer una nueva ley y no interpretan lo que ya hay para seguir avanzando, sino que hacemos leyes y leyes que se desconocen. Y entonces se sigue privilegiando al grupo familiar como grupo único y se descuidan a las partes. Ahí está el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, etcétera. Sí. Ahora, yo creo que es importante también tener conciencia de esto en relación a entender todos los alcances de la Convención, del Código, de esos derechos que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Y en muchos casos, como lo decía don Rodolfo, nosotros hemos ido a lo largo y ancho de todo el país y nos encontramos que la gente necesita instrumentos, necesita información, necesita formarse. Pero también yo le diría a doña Maribel que hay una cosa que para mí es importantísima. Cuando se logra detectar el problema de la violencia intrafamiliar, tiene que haber un abordaje protocolizado e integrado por todas las instituciones. Le doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, lo hemos visto, llega una persona menor de edad con un tipo de fractura a un hospital. Y esa fractura se ve como una fractura y así queda como diagnóstico. En ningún momento la persona que lo está atendiendo está pensando, qué raro, ¿cómo fue que se cayó? ¿Fue esto? ¿Me concuerda la historia que me dijeron o no? Resulta que tenemos casos en que 4 meses después vuelve con otra fractura. Y usted lo sabe, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas implica también una formación, pero además de formación, implica una sensibilidad y una responsabilidad que yo tengo como profesional que estoy atendiendo a una persona menor de edad o a cualquier persona. Porque no es solo esperar a que vayamos en alzada. ¿Qué podríamos nosotros, si viéramos en esa primera o segunda intervención, ver un poquito más allá y ver fondo de ciertas cosas? ¿Qué tanto no podríamos hacer a nivel de comunidad, a nivel de enseñanza, de patrones de crianza? Esto en lo que tiene que ver con violencia física, pero sabemos que hay múltiples otras formas de violencia contra los niños y las niñas. Es por eso que Una Mirada le preguntó a la investigadora Ana Teresa León del INEINA, de la Universidad Nacional, quien explicó a Una Mirada cuáles son esos tipos de violencia contra los niños y las niñas que también tenemos que atacar. Sí, hay muchas formas de violencia y de abuso contra los niños, ¿verdad? En realidad uno puede considerar como 2 grandes bloques de violencia. Uno tiene que ver con lo que llamamos comisión, algo que se comete contra ellos, como por ejemplo el maltrato, ¿verdad? El maltrato físico o el abuso sexual, ese tipo de situación en la cual un adulto usualmente, ¿verdad? Casi siempre es un adulto, le hace algo a un niño que lo lastima, lo afecta, daña su desarrollo, daña su integridad, etc. Y hay otro grupo que es lo que llamamos por omisión,
por lo que se deja de hacer por los niños y las niñas. Por ejemplo, la negligencia o el abandono, que tiende a ser menos denunciado, llama menos la atención de la gente el tema del abandono y la negligencia, pero es severamente dañino para las personas, porque los niños y las niñas que crecen sintiendo que son abandonados o rechazados de alguna forma, tienden a tener más dificultades en la vida adulta, porque se afecta muchísimo su forma de ser y su personalidad. Esa de la omisión es muy a menudo menos denunciada. También incluye, por ejemplo, la desnutrición, niños que no se les alimenta como debe ser, niños que no se mandan a la escuela, todo eso es omisión, ¿verdad? Y los de comisión, que son los que más frecuentemente salen en la prensa, ¿verdad? Porque son maltratos o situaciones que ve, por ejemplo, especialmente el hospital de niños, llegan chiquitos que ya tienen heridas, digamos, o ya tienen quemaduras o cortes o golpes, ¿verdad? Esos otros tienen otra clase de golpes que no son tan visibles, pero igualmente afectan enormemente a las personas, ¿verdad? Como vimos, hay diversos tipos de violencia contra los niños y las niñas. Don Rodolfo, ¿ustedes están enfocados particularmente en esta primera etapa de la campaña en lo que tiene que ver con violencia física o piensan ampliarla a todos? No, esta es una campaña hacia todas las violencias, y si ustedes han tenido oportunidad de ver uno de los cortes, o dos de los cortes, uno representa, digamos, una escena típica en una escuela, porque tampoco en las escuelas está exenta de eso, donde una maestra pues señala, hace diferencias y utiliza un tono de voz que es agresión infantil. El dirigirse irrespetuosamente a un niño, el insultar a un niño, el ridiculizarlo, es una forma muy grave de agresión infantil. La agresión infantil no es solo agresión física y violación. Esta forma de agresión psicológica cambia el desarrollo de un niño y lo deforma para ser un ciudadano útil en el futuro. Nos estamos enfocando todos, incluso otro de los cortes, lo que muestra es una familia en donde el niño riega, lo que hace todo el mundo, riega algo, el papá, se levanta con la faja y la mamá baja la cabeza. Esa mamá es una agresora porque no defendió a su hijo. Por supuesto que la escena da para más interpretación, porque lo que tratamos de evidenciar es que el fenómeno de la agresión infantil es un fenómeno de agresión familiar, porque la mamá tal vez estaba atemorizada, no quería levantar la voz, pero eso es una forma de estar infectado con el virus de la agresión infantil, el no responder. Y quería decirles esto porque muchas personas que lo ven y callan es porque tienen miedo a denunciar o porque no tienen el compromiso con la sociedad. O porque creen que no es malo. O porque piensan que no es malo. El Código de la Niñez y la Adolescencia es claro en la denuncia, y en la denuncia confidencial. Cuando alguien denuncia, la sospecha, porque ahí es donde debe empezar. No es denunciar al que mataron, al que quebraron. No, la sola sospecha debe ser denunciada para estudiarlo y ver si eso procede o no procede. Y vamos a mantener la confidencialidad. Costa Rica algo ha avanzado en eso, porque hace 10 años probablemente nos llegaba un caso, no solo porque ha aumentado, y ahora nos llega más, no solo porque ha aumentado la agresión, sino porque la denuncia también. Pero de esos casos que nos llegaban, algunos no se podía demostrar. Pero en este momento, la demostración de los sospechosos que llegan al Hospital Nacional de Niños y después de la investigación, estamos demostrando en el 78% de los casos que efectivamente son producto de alguna de las formas de agresión infantil, la negligencia, el abandono, la violación a los derechos, la prenatal que se mencionó, que todavía son muy pocos casos. Únicamente representa el 2,14% de las denuncias, pero si lo vemos en las calles,
Si lo vemos en los bares, esto tiene que ser mucho más alto, porque agredir a un niño es pedir embarazarse sin planificación. Agredir a un niño es no ir al control prenatal. Agredir a un niño es ocultar un embarazo. Agredir a un niño es no tomarse el ácido fólico para disminuir la posibilidad de una malformación. Agredir a un niño es fumar en la casa, fumar la embarazada, fumar los parientes, es ingerir alcohol. Agredir a un niño es desde su útero vivir en un ambiente adverso que hay que irlo corrigiendo. Por eso la educación es fundamental para atacar este problema. La vacuna contra la agresión es una buena educación. La vacuna contra la agresión es retomar y hacer conciencia de que un país que no cuida a los niños no tiene futuro. Y hacer conciencia de que los que no están en esta cruzada en este momento no pueden quejarse en el futuro porque no hicieron nada por proteger a la niñez costarricense. A mí me gustaría retomar algo que es trascendental y fue en el primer fragmento donde vimos las expresiones de la gente. Sí. Eso me parece que uno no debe de dejar de escuchar lo que la gente nos está diciendo. Fíjese que ahí nos hablaron del problema del alcoholismo, del problema de las drogas, de una serie de situaciones que están afectando todo el contexto social. Entonces yo no quisiera desligar el hecho de violencia infantil del todo un contexto social. Porque si ustedes se dan cuenta, en este momento estamos viviendo una sociedad violenta. Sí. Tenemos miedo a salir, tenemos miedo a que pase tal cosa, ya por un celular pasa lo otro. Entonces hay una serie de factores que no podemos dejar de, insisto, en articular y tomar una decisión que va en respuesta a muchos de los factores que inciden en la violencia. Por otro lado, quisiera retomar lo de los derechos de los niños, que sean los niños los que nos puedan decir a nosotros qué está pasando con ellos. Porque por mientras nosotros sigamos repitiendo el asunto de solo los adultos hablando de violencia, estamos haciendo una negación de sus propios derechos. Parte de esos temas que precisamente de lo que tenemos que hacer es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, pero ahora tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con ustedes aquí en Una Mirada. Con el lema Construyamos la Universidad en el siglo XXI, la Universidad Nacional se prepara para la convocatoria al cuarto Congreso Universitario. El Congreso Universitario constituye una instancia de reflexión, orientación y definición universitarias, el cual es convocado ordinariamente cada 5 años por el Consejo Universitario y extraordinariamente por la Asamblea de Representantes o por el 10% de los miembros de la Asamblea Universitaria. El objetivo es elaborar una propuesta de reforma general de estatuto orgánico, consultando a la comunidad universitaria. Participa, estamos en Congreso. Todo el quehacer institucional de la Universidad Nacional, encuéntrelo cada mes en el periódico Campus, el medio oficial de la UNA, editado por la Oficina de Comunicación. Campus le ofrece una visión alternativa, analítica y académica del acontecer institucional, nacional e internacional. En sus páginas podrá encontrar las secciones de actualidad, internacionales, del campus, explanada, salud y recreación, criterios y el suplemento cultural Germinal. Premio Jorge Vargas Llené 2008. Campus, un medio de comunicación que llega. Visítenos también en nuestra dirección digital www.una.ac.cr/campus, donde podrá encontrar las noticias de última hora todos los días.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema Alto a la violencia contra los niños y niñas en Costa Rica. Parece que la clave para esto está en la formación, en el cambio que debemos promover en nuestra sociedad. Don Rodolfo, usted quería referirse a este tema precisamente. Sí, quería referirme en dos momentos. Uno, primero, la indefensión en que están los niños en el proceso penal, ¿verdad? Eso a mí me preocupa porque hay un garantismo excesivo por el imputado o por el agresor, ¿verdad? Y entonces se rompe la simetría entre las partes. ¿Qué significa eso? Bueno, la ley es clara en que el niño debe ser representado por el PANI. Yo insisto en que el papel aguanta lo que le pongan. En realidad, en el proceso penal, el niño debería estar representado por un defensor, porque el PANI, no lo estoy disculpando al PANI, pero sé lo que es el PANI en ese sentido. Cuenta, cuando yo me acuerdo, contaba con 52 abogados y una investigación que yo hice hace 5 años denotaba que en el 80% de todos los procesos judiciales de este país hay un niño interesado. Entonces, ¿cómo va a ser el PANI para apersonarse? Apersonarse de verdad, no es solo no es el papelito que ponen y me quedo representados, ¿verdad? Sino representar de verdad tener herramientas al niño. reales Es la para herramienta. trabajar. Entrar en la defensa. Y el número de abogados no aumenta nunca, ¿verdad? Sigue ahí, ¿verdad? Y cada vez que abren una oficina local, yo he sido crítico de eso, se hace una oficina local y lo que hace es más ingreso de casuística, porque cada vez que hay una oficina local del PANI, lo que hay es un ingreso directo. No es que se está ampliando la cobertura, sino que si ponemos uno en la Carpio se llena la oficina, eso evidentemente. Pero además a mí me lastima, quiero decir, también cómo se ha ido sofisticando el maltrato. El maltrato en los niños cada vez es más sofisticado. Y conforme la clase es más alta, más sofisticado es el maltrato y eso interfiere. Pero como es un programa que ve la población en general, sí quiero aclarar un punto que me parece importante y es algo que dijo el doctor, me parece importante porque dice que cualquier persona, dice el código, debe denunciar. No es que si quiere, tiene que denunciar. No es que va a valorar si denuncia o no. Hay una obligación legal, sea funcionario público, sea privado, sea lo que sea. Pero además la gente desconoce que nadie puede ser contrademandado si ha hecho una denuncia para proteger a un niño. Ese es un golazo que le metimos al Código de Niñez y Adolescencia cuando estábamos en esa redacción para que no puedan haber contrademandas, para que la persona pierda el miedo a ser contrademandado. Esa es una porque ese es el temor de la gente. El temor de la gente. Es hablar, decir algo y que lo importa que... O, en su defecto, hacer una denuncia y que no pase nada. Sí, y lo otro es que yo quiero dejar claramente a los ciudadanos y ciudadanas de este país, decirles que cuando dice que está uno obligado a denunciar, es a denunciar al Ministerio Público. En ninguna parte dice denunciar al PANI. Efectivamente hay que denunciar al PANI, pero porque hay dos vertientes claramente diferenciadas. El Ministerio Público va a perseguir el delito. Eso es lo que le corresponde, ¿verdad? El probar que lo maltrató, que lo violó, que no lo violó, etc. Y el PANI acompañar el proceso del niño para que salga adelante en su desarrollo integral. No es perseguir el delito el PANI. O sea, yo puedo utilizar al PANI para que me acompañe en el proceso del niño, pero nadie me está excusando a mí de que yo no denuncie al Ministerio Público. Y yo creo que si llenamos al Ministerio Público de denuncias contra los delitos contra la familia, va a comenzar a actuar diferente el sistema judicial porque va a tener que intervenir en el ejercicio de ciudadanía de los niños y niñas como personas y no como objetos representados por otros. Claro. Sí, desde ese punto de vista a mí me parece importantísimo esto que señala don Rodolfo Vicente. Nosotros tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta de no únicamente focalizar niñez y familia, PANI. Porque entonces, a su vez, eso restringe muchas acciones. Porque hay libera de responsabilidades. Porque nosotros no podemos llegar y capturar al delincuente, al agresor. O sea, no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde la parte de prevención que no le estamos pudiendo llenar en todo esto que decía don Rodolfo de la necesidad de recursos. Porque imagínense que hasta en los casos de divorcio por mutuo consentimiento, si hay menores, el patronato debería de presentarse. ¿Y qué hacer para que les den los recursos que realmente se necesita? Yo creo que todo el mundo sabe que el PANI no tiene los recursos suficientes. Mire, qué bueno que me hace esa pregunta. Mira lo que me alegra que me lo haga. Mire, nosotros hemos hecho un programa
a nivel nacional, contemplando las necesidades en realidad que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, pero con una visión de integrar otras instancias para que el problema no es únicamente decir necesito tantas plazas sin saber para dónde van. No, hemos conceptualizado todas las necesidades, hemos analizado todos aquellos programas que no están llegando a la población y estamos retomando. Y viera que yo quisiera con esto decirle que estamos a la espera de que se nos pronuncie el Ministerio de Hacienda en época que sabemos que es difícil porque es una época de crisis. Pero tenemos una epidemia de violencia contra los niños. Claro, y viera que aquí hay un punto interesante que se lo voy a repetir a usted porque lo dije en una conferencia. Si las universidades que les corresponde el X% del impuesto de la renta para seguir funcionando, no se los dan, por supuesto que al final hay que negociar, porque si no se paraliza el país. Pero ¿quién paraliza? ¿Con qué vamos a hacer nosotros con nuestras niñez? Nuestra niñez no puede ir a paralizar un país. Por eso es que hay que recurrir a este tipo de campañas como la que se está haciendo ahora interinstitucionalmente entre la Caja del Costarricense del Seguro Social y el Hospital del Niño, que entre otras instituciones públicas y privadas decidieron levantar la voz para poner un alto a la violencia contra los niños. Vamos a ver de qué se trata. Ante el recrudecimiento y el incremento en el número de casos que llegan al Hospital Nacional de Niños, lamentablemente muchas veces o la mayoría de las veces vía la unidad de cuidados intensivos, estamos hablando de que hay una omisión muy importante entre otros actores sociales, otros niveles de atención, centros educativos para detectar oportunamente el problema. Fue así que en septiembre del 2009, donde tan solo en este mes atendimos 3 casos de niños acudidos que, hablando de abuso físico, es la forma más violenta porque se está atacando a una persona muy pequeña, muy vulnerable, incluso uno de esos niños falleció. Nosotros nos reunimos, el equipo que trabajamos en esto, para replantear estrategias que logren sensibilizar a la comunidad y a la sociedad civil como un todo ante este problema que la sociedad costarricense ha invisibilizado, ha mantenido oculto. La institución ha tenido muchos abordajes, tenemos comités locales para el abordaje contra la violencia, prácticamente en todos los hospitales del país. Sin embargo, ha sido insuficiente y las estadísticas actuales nos están demostrando que al menos una persona al día egresa por el síndrome de violencia. De estos, prácticamente el 80% son niños y año con año, según las estadísticas que se están llevando, se está incrementando. Entonces, creemos que esto es un problema de abordaje por toda la sociedad. Nosotros estamos levantando una bandera, llamando la atención, diciendo hay que hacer un alto en el camino, hay que repensar cómo nos estamos relacionando. Nosotros somos un país que ha ido impulsando una cultura de paz, sin embargo la violencia sigue creciendo. No es posible que una adolescente consulte una semana con una fractura que le provocó el papá, venga a la siguiente semana con la fractura en otro brazo y pase inadvertida, tenga que venir con un trauma mucho mayor donde ya se complete el valor fundamental vida para que se alerte el sistema. Eso es lo que nosotros quisiéramos cambiar. La consulta tiene que trascender ese aspecto eminentemente biologista de curar, de que un problema de la violencia se resuelve con un yeso. Eso no es cierto por la complejidad que yo le hablé, a mirar lo que los niños y niñas nos quieren transmitir con los ojos porque sus palabras han sido vedadas y están muy amenazados para que no rompan el secreto precisamente. Definitivamente la gran pregunta es cómo se puede tapar algo que es conocido de todos y todas. Lo que estamos planteando es un cambio en el paradigma costarricense. Porque aquí lo que ha prevalecido, hablábamos hace un rato, ¿cuáles son las causas? No ha prevalecido por varias décadas una política adultocéntrica. Sí. Como el adulto vota,
Entonces las leyes se hacen para ayudarle. Como el niño se ve como un objeto y no vota, no lo hemos protegido durante estos años. Se les ha olvidado a muchas de las personas que han estado al frente de instituciones y al frente de los gobiernos, que la materia prima esencial para el desarrollo de los países es la buena educación de los niños. En este momento, ¿cómo vamos a pensar que Costa Rica va a estar bien si lo que estamos viendo es el efecto final de lo que se dejó de hacer? ¿Y cómo vamos a esperar que en el futuro Costa Rica esté mejor si no hemos cambiado las políticas adultocéntricas? Hay que enfocarnos en la niñez. Si nosotros tenemos a un niño cuidado, educado, que ha crecido en el amor, vamos a tener a un adolescente estable que posiblemente ese ambiente de amor en que se desarrolló lo va a proteger para meterse en las drogas, lo va a proteger para abandonar escuelas y colegios. Y si logramos que ese adolescente pase bien esa etapa, no vamos a tener un adulto productivo. Sí, pero y no tiene vamos que ser algo sostenido en el tiempo. Hay que hacerlo. Yo voy, y tiene que ser transversal en la sociedad, que es lo que a mí me parece que nos ha faltado. Por eso hay que hacerlo. Primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar al niño a la vida pública. O sea, dejarlo del ámbito privado y pasarlo a la vida pública. Después, perder el miedo al tema del amor. ¿Verdad? El niño y la niña tienen que vivir en un ambiente de amor y de contención efectiva. La convención y el código son eminentemente directos al decir que el niño no sea sometido a tortura ni a tratos crueles o inhumanos o degradantes. Y lo mismo lo repite el Código de Niñez y Adolescencia. O sea, es un tema complicado. Y yo quiero decir, por ejemplo, porque me llamó mucho la atención y aunque tenga 30 años de estar en el tema de niñez y adolescencia, me siguen mortificando frases. Estaba en una presentación de Ser y Crecer y inició la presentación con una frase de una niña que atendieron ellos que dice: mientras él me abusaba, ella subió el volumen para que los vecinos no escucharan mis gritos. Si eso no es tortura, yo no sé ya qué podrá ser tortura. Eso no es maltrato, eso no es abuso puro y simple. Exacto. Eso es tortura. Claro. O sea, que las personas que me tienen que proteger, primero, uno me abusa, y que la otra, que en lugar de bajar la cabeza, sube el radio para que los vecinos no se den cuenta. Si eso no es tortura, apague y vámonos. Bueno, pues eso es más que una muestra de que definitivamente esto es un asunto de todas y todos en Costa Rica, no es solo un asunto de las niñas y los niños, de las maestras, los maestros, de la comunidad, de los papás, las mamás, es un asunto de todas y todos. Y todas y todos podemos ponerle un alto a la violencia contra los niños y las niñas en Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Una Mirada. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero le vamos a seguir el pulso a esto y a la campaña del Hospital Nacional de Niños y la Caja Costarricense del Seguro Social para seguir apoyando estas y otras medidas tendientes a tener una Costa Rica más feliz para todos y todas. Y eso incluye a nuestros niños y niñas. Ya sabe, la próxima vez que sienta que la furia se está apoderando de usted, cuente hasta 20 antes de hacer algo en contra de ese niño y niña que está a su lado. Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más.